Hola a todos, todas, todes. Bueno, hoy tenemos otra conversación en el marco de la Fundación de Constelaciones Familiares e Intervenciones Sistémicas y nuestra invitada hoy es Mabel Meschiani, así que ahora mismo la vamos a invitar. Les pido un momentito para poder invitarla. A ver, ahí vamos. Un momento, que siempre en esta parte demora un poco. Ahí Mabel seguro nos está viendo de todas formas. A este vivo. A ver, mientras damos tiempo a que vaya llegando la gente. Hola Mabel. Hola, 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 espérate que invoco. Sí, sí, esperamos. ¿Qué hice? Acá, espérate. Ahí Nada, está estamos el viendo como todas las soporte, para presentaciones que que estamos vean todos que tenemos soporte. A ver si es esto. No. Ah, Vos ubicate interesante. tranquila. ¿Eh? Ubicate A tranquila, ver, Mabel, yo mientras voy contando, apenitas conté que esta era una de las cuartas charlas que estamos haciendo. a- Ahí, así que ahí se ve. sí, 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 Mabel, ahí te vemos bárbara. Muy bueno, Bueno, porque estuvimos practicando previamente, así que tenemos todo el ensayo y bueno, y yo siempre tardo un poco para traer al invitado que no se hace automático, así que aquí estamos contentas de estar ambas, Mabel, y contaba que esta es como la cuarta charla, ¿no? Dentro del ciclo que estamos haciendo de una charla sobre determinada temática y 15 días después aproximadamente hacemos un taller, y en este caso ahora te prometo que te dejo hablar, ¿no? Pero en este caso es una charla, yo te estoy haciendo las entrevistas, y esta es una charla muy particular donde voy a oficiar de entrevistada, si bien después en el taller vamos a coordinarlo junto con sí. Mabel. Así que, bueno, Mabel, si querés presentarte, o sea, somos parte del consejo directivo, yo y Mabel del consejo académico de la Fundación, Bien, así que adelante. Si bien muchos bueno. todos te conocen, pero Yo, yo primero agradecer, ¿no es cierto?, junto a Sol, toda la gente que se está sumando cada vez más a las actividades de la Fundación, que no nos olvidemos que para eso ha sido creada, para ser paraguas, protección, para el ejercicio y el enriquecimiento de las constelaciones en Argentina, así que agradecidas primero que todos y cada uno y cada una de ustedes esté hoy con nosotros y esté apoyando no solo hoy, sino todas las actividades que estamos haciendo. Bueno, pero a ver, manos a la obra, Sol, que seguramente la gente que está aquí querrá saber de qué se tratan las constelaciones estructurales, ¿no es cierto? sí, sí, totalmente, Mabel, y es bueno, un enfoque muy conocido, pero que no todo el mundo, o sea, conocemos mucho las constelaciones familiares, ¿no? Y las constelaciones estructurales siempre pensando en sumar herramientas, ¿no? Y a partir de Hellinger, como algunos fueron especificando determinadas metodologías de trabajo, así que adelante con las constelaciones estructurales nomás, y yo voy a ir haciendo preguntas, entre las dos vamos a ir construyendo esta conversación, y también los invitados pueden hacer, los oyentes pueden hacer las preguntas que quieran. Así es. Entonces, a ver, arranco porque como vos muy bien decís, en Argentina son poco conocidas todavía las constelaciones estructurales, aun cuando tienen una gran efectividad en su aplicación. Eh, Primero me gustaría reflexionar porque muchos también confunden a las constelaciones estructurales con las constelaciones organizacionales, sepan que no tienen que ver,
aun cuando las constelaciones estructurales también pueden aplicarse al ámbito organizacional. Pero vamos por parte. Me gustaría, Sol, primero que definir o reflexionar qué significa estructura, ¿no? Porque ¿por qué decimos constelaciones estructurales? Y esto es bien importante porque la estructura en realidad, ¿o a qué se llama estructura? Se llama a las relaciones que mantienen las partes de un sistema, las relaciones que mantienen entre sí las diferentes partes de un sistema. Entonces, ven que la palabra clave cuando hablamos de estructura es la relación entre las partes. Por eso hay una palabra que se usa en inglés y que Matías Vargas e Isa Sparer, que son sus creadores, utilizan, que es el concepto del in-between, ¿no? ¿Qué es lo que hay entre medio? ¿Qué es lo que hay entre los distintos elementos de un problema? Y en constelaciones estructurales van a ver que sí hay una mirada puesta, a diferencia de las constelaciones familiares. Si te parece, Sol, yo voy a ir haciendo como algunas también diferenciaciones, como para que también quede un poco más claro para las personas. Cuando hablamos de constelaciones estructurales, hablamos también del mundo de la solución, que no es el mismo del mundo del problema, y es a donde apuntan, es uno de los objetivos en la aplicación de las constelaciones estructurales. Decíamos con Sol que cuando estuvo puesto este nombre para este vivo de Instagram, dice el lenguaje de las constelaciones estructurales. Pero en realidad Matías Vargas dice que las constelaciones estructurales son un lenguaje preverbal. ¿Qué significa esto? Es una gramática compartida por un grupo, por una comunidad, es un lenguaje, una lengua que es compartida por un grupo y que tiene que ver con la aplicación de esta herramienta. En realidad hablamos de constelaciones estructurales, pero si vamos objetivamente a cómo se las conoce, cómo se las llama, cuál es su verdadero DNI, es SIST, así se las conoce, SIST, y SIST, que es lo mismo que decir constelaciones estructurales. Cuando decimos SIST, hablamos de relaciones entre elementos dentro de un sistema, hablamos también de principios, hablamos también de un instituto que actualmente, que fue creado en 1985 y que sigue estando aún en Múnich y que es dirigido por sus creadores, por Insa y por Matías. Es también un modo de intervención dentro de organizaciones, de empresas. O sea que con este concepto SIST estamos hablando de diferentes maneras o de distintos aspectos que tienen que ver con las constelaciones estructurales. Como cuando decimos constelaciones familiares, hablamos de un método y también hablamos de una filosofía. En este caso, SIST significa todo esto que les acabo de enumerar. Seguramente, no sé qué te parece, pero es probable que la gente, algunos puede ser que conozcan cómo son las constelaciones o cómo se aplican las constelaciones familiares. Entonces vamos a
ir contándoles algunas cosas que vamos a desarrollarlas junto a Sol en el taller el lunes 25. Pero sí, me gustaría primero decirles, a ver, cuáles son las fuentes, de qué se nutrió Insa Sparer y Matías Vargas cuando crearon el CIST, cuando crearon las constelaciones estructurales, cuando crearon este lenguaje preverbal. Yo diría que el gran quiebre que los llevó a fundar esta escuela, esta metodología, estos formatos, ahora vamos a ver qué son formatos, tiene una gran primera influencia que es la de Virginia Satir. Matías Vargas e Insa Sparer cuentan en sus talleres que Insa Sparer viene del mundo de la psicología, es psicóloga, Matías viene del mundo de las matemáticas, ambos son pareja de hace muchísimos años, y cuando viaja Insa a Estados Unidos a conocer la Virginia Satir, queda tan, pero tan fascinada con su trabajo, que lo llama Matías, que estaba en ese momento dando clases de matemáticas en la universidad, y dijo, tenés que dejar todo y venir. Y finalmente logró hacer eso, y esto realmente fue un quiebre, y el quiebre de estar empezando a pensar algo en conjunto, porque hasta ahí no trabajaban juntos, y de empezar a idear lo que luego fueron las constelaciones estructurales. Y la nombro en forma especial a Virginia Satir, porque quienes alguna vez han visto sus videos van a ver la dulzura de esa mujer, una mujer de un porte muy grandote, muy corpulenta, y que se conectaba con sus pacientes de un modo firme y a la vez con una dulzura profunda, de una comprensión profunda, y esto yo creo que también está muy marcado en lo que también ellos transmiten, y desde el lugar que lleva adelante, o de lo que sería recomendable que un anfitrión, y llamamos anfitrión lo que en constelaciones familiares llamamos facilitador, tendría que tener como requisito para poder entrar en contacto con un consultante. Y a partir de Virginia Satir, ellos conocieron a Thea Schoenfelder, a Leslie Cadiz y Ruth Matlendon, que siguieron un poco todo el trabajo que hizo Virginia Satir creando las constelaciones familiares, y luego Thea Schoenfelder, que aplicó con símbolos las constelaciones familiares. También conocieron a Bert Hellinger y el trabajo con las constelaciones, y hay a Erickson, hay una gran influencia también en el trabajo ericksoniano, y lo vamos a ver en qué podemos ver esa influencia metodológicamente en nuestro encuentro en el taller. Y hay otro gran pilar, y que también marca un DNI de las constelaciones, particular de las constelaciones estructurales, que tiene que ver con la influencia de Steve DeShazer y de Insoo Kim Berg, creadores de la terapia centrada en la solución de la escuela de Milwaukee. No los quiero apabullar con nombres, pero que me gustaría que les quede esta palabra solución, porque están muy influenciados por esta mirada hacia el espacio de la solución,
no mirando tanto el contenido, y de ellos también hay una gran influencia en la impronta que ellos consideran que un anfitrión, como les decía, nosotros lo conocemos como facilitador, tendría que tener como requisito para entrar en contacto con un consultante. Ellos hablan que de repente una resistencia no es más que un modo de comunicación que tiene un consultante, que cuando estamos con un consultante no estamos con un ser que no sabe, sino que quizá no tenga habilitados los recursos para poder terminar de abordar lo que le sucede. Y hay algo que también marca una gran diferencia con las constelaciones familiares, que no estamos trabajando en el nivel del alma. En constelaciones estructurales hablamos de foco. ¿Qué es el foco? Es el nivel del yo del consultante, es el aspecto del consultante vinculado al tema. Y ustedes vieron que hace un rato yo nombré la palabra formatos y dije que luego iba a explicarlos, y pensaba que quizá podía ser como, ahora que estamos hablando de foco, podemos un poco repasar o ver para los que no conocen qué son estos formatos. Antes de meternos así de lleno en los formatos, para hacer una especie de síntesis, porque es cierto que nosotras conocemos mucho las constelaciones estructurales, y vos particularmente, pero por ahí algunos no, ¿no? Entonces voy a retomar algunas cuestiones que me parecen súper específicas e importantes que mencionaste, ¿no? Esta cuestión de las estructuras, que son estructuras que se basan en poder mirar la relación entre los elementos, que en una constelación familiar podríamos decir la relación entre los diferentes representantes, ¿no? Y acá se los llama elementos o representantes también, y me parece importante esto que dijiste del foco, donde la gran novedad, no sé si la gran novedad es una manera de decirlo, pero donde, o sea, la persona que va a trabajar elige a alguien para que lo represente, pero no es toda la persona, sino que es el aspecto, como bien decías, el aspecto que tiene este tema, ¿no? Este tema que va a trabajar y está orientado hacia la solución, el trabajo. Y después dijiste algo súper para remarcar, que tiene que ver con el contenido, ¿no? Nosotros, desde las constelaciones familiares, si bien a veces, según digamos, hay distintos estilos de facilitadores, y todos muy válidos, y se puede hacer una entrevista más larga, inicial, una entrevista más corta, se puede conocer el tema y que todos conozcan el tema si estamos en un taller de constelaciones, o a veces no, pero acá no es tan importante el contenido, y eso es lo que sorprende mucho. A veces, porque es una gran diferencia lo que vemos en lo familiar, podemos ir como siguiendo la historia, ¿no? Y acá no es necesario. Entonces, si nos querés contar un poco más de esto, ¿no? De qué es esto del contenido y que se relaciona con el lenguaje transverbal también. Sí. Matías dice siempre que también un impulso para crear estos formatos, su método, el método que creó con INSA, tiene que ver porque ellos veían que cada vez que la gente se sentaba, un consultante decía, la primera frase era, tengo un problema. Entonces, de alguna manera, estos formatos creados, que son formas preestablecidas,
constelaciones preestablecidas, llamémosle así, que apuntan a diferentes temas. Hay a veces temas que se pueden trabajar con los mismos formatos, CIS también tiene que ver con esos formatos. Algunos hablan de 112 formatos. Yo una vez le dije eso a Insa, me dijo, mira, la verdad nunca los conté si eran 112, porque en realidad no son 112 formas diferentes, sino que también hay lo que llamamos miniaturas. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguien tenga que tomar una decisión, y diga, sí, tengo que elegir entre A y B. Me voy, me quedo, me separo, sigo con esta persona, tomo este trabajo, no, lo echo a este empleado o no. Podríamos, frente a esas dudas, tendríamos, por ejemplo, un formato muy desarrollado por CIS, llamado tetralema, sería como un formato específico. Otro de los grandes formatos que más desarrolló CIS tiene que ver con el triángulo de valores, que tiene que ver con valores o fuentes naturales de recursos que a veces percibimos que están agotados cuando no lo están, simplemente a veces no hay algo que nos traba nuestra conexión con esos valores universales que, tomándolo desde la filosofía hindú, desde la manera en que también en la India se dirimían conflictos, CIS desarrolló el triángulo de valores que de repente, como les decía, puede ser aplicado cuando, por ejemplo, frente a alguna enfermedad o en algún momento de nuestra vida, por ahí puede ser que haya algo que, aunque nuestro tema no esté muy claro, podríamos ver si de repente la persona necesita salir de un tema, ir hacia un tema, balancear algo en su vida, y podríamos perfectamente aplicar lo que llaman en CIS un triángulo de valores. Hay formatos específicos, por ejemplo, para trabajar temas de enfermedades. Tenemos la constelación del problema, la constelación del milagro, que algo vamos a trabajar también en nuestro encuentro del 25, para nombrar algunos, la constelación del problema, que también vamos a tomar algo de esa constelación para trabajar, la constelación del tema excluido. Estos formatos, a diferencia de las constelaciones familiares, nosotros sabemos que hay muchas maneras de comenzar una constelación, o sea, cuando el facilitador en una constelación familiar define, ya sea eligiendo un consultante, ya sea proponiéndole no un representante, perdón, o pidiéndole al consultante que elija, o pidiéndole al público que se autopostule para representar tal o cual aspecto de la constelación. Aquí hay un protocolo, un procedimiento donde es siempre metodológicamente quien constela, el consultante, el que posiciona. Esta sería una variante bien diferente con las constelaciones familiares, y yo diría que también hay una diferencia muy grande, porque estos formatos en general son formatos abstractos.
o sea que una gran característica de estos formatos es la ambigüedad. ¿Por qué? Porque de repente, imagínense que no es lo mismo constelar sí, sí quiero, no quiero, o constelar mi mamá, mi papá. Ahora igual vamos a ver que también se pueden constelar en constelaciones estructurales también personas, pero en términos generales los formatos son abstractos y, y esta abstracción lo que nos permite es que la constelación tenga un mayor nivel de ambigüedad, y esa ambigüedad lo que nos facilita es que podamos trabajar al mismo tiempo en distintos niveles. Entonces, de repente, hablamos hoy, ¿no es cierto?, sol del foco, que es la parte que es vinculada al problema, por ejemplo, frente a lograr el éxito en un proyecto. Entonces no es que yo constelo mi alma en relación a ese tema, simplemente es como si el foco es una parte mía vinculada al proyecto, y si de repente constelo foco y proyecto, vamos a mirar qué es lo que hay entre medio, en el in-between, en la relación entre el foco y el proyecto, y el hecho de que tengamos, sea ambiguo porque ponemos el proyecto y de repente ese nivel de abstracción me va a permitir también a mí, no a mí, sino nos va a permitir en constelaciones estructurales atravesar diferentes contextos. Por eso mucha gente, a pesar de que hay como un protocolo, llamémoslo así, en el modo en que tenemos que posicionar los elementos, le llaman, esta es la simulación, lo que sí va a aparecer en ese in-between van a ser diferentes niveles en que yo me estoy involucrando con ese proyecto, o dicho en términos de constelaciones familiares, diferentes niveles en los que ese enredo que pueda tener yo con mi proyecto pueda aparecer. ¿Esto qué puede significar? Que de repente pueda tener una lealtad con mi padre y aparecer ahí, pero a su vez puede también tener que ver esto con algún tema transgeneracional, o que tenga que ver con algún otro proyecto que de repente intenté hacer y no pude. La propia ambigüedad del formato me va a permitir estar trabajando en todos esos niveles simultáneamente. ¿Y qué me va? Sí. Perdón, no, porque dale, pensaba, porque a mí me ponen enter y yo sigo, sí. pensaba en esto, por un lado de los formatos, ¿no? Que cuando hablamos de formatos, lo que estamos diciendo es que, para que vos lo mencionaste, ¿no? Para una constelación, por ejemplo, la constelación del triángulo de valores, hay determinados elementos que van a estar presentes en esa constelación, ¿no? Y bien decías, en familiares podemos trabajar la relación de una hija, que es la consultante, con su madre. Aquí estamos trabajando, por ejemplo, el valor de la claridad, bueno, tres valores universales y el foco. Y eso es lo que permite también, ¿no? Y cada uno de los formatos tiene distintos elementos, que se pueden utilizar todos, o como nos contabas, miniaturas de estos formatos. Entonces esas son como las formas básicas. Y lo que quería agregar, Mabel, a lo que decías de los niveles, ¿no? De la ambigüedad, del nivel de abstracción,
que me acuerdo allá lejos y entonces, cuando yo estaba tomando el curso de constelaciones estructurales, donde vos hablabas de algo que a mí me quedó muy gráfico, que tiene que ver como imaginarnos en un ascensor, ¿no? Y en este ascensor vamos bajando, hay distintos pisos, y estos son los distintos niveles que aparecen en una constelación estructural, que no se nombran específicamente, pero podemos estar trabajando con lo transgeneracional, con algo que me sucedió cuando era pequeño, con algo, con un proyecto que no funcionó, y así, con una experiencia laboral pasada, y va sucediendo todo, ¿no? Y la idea no es comprender absolutamente todo, sino que genera un nivel de movilización en el consultante, donde partimos de algo que está de una manera y llegamos a un mejor lugar, ¿no? A un muy mejor lugar. Bueno, y era eso, porque la metáfora del ascensor para mí es muy interesante para entenderlo, y recién alguien escribió algo de una oración, que ahora se me perdió, pero lo decía, que era como la sintaxis de una oración también, ¿no? A partir de lo que te escuchaba. Ahora lo voy a buscar, a ver si encuentro ese Es comentario. como, sí, porque, a ver, en términos de, esto lo sabemos también de lo familiar, ¿eh? Lo que está hablando es la sintaxis de ese lenguaje preverbal, y la sintaxis tiene que ver con el posicionamiento dentro del espacio, y donde vamos a mirar también ángulos, perspectivas, que es muy interesante para mirar. Quería también aclarar que en constelaciones estructurales también podemos constelar personas. Yo también puedo decir, tengo un conflicto con mi mamá, y mirarlo desde la perspectiva de las constelaciones estructurales. Simplemente que si voy a hacer una constelación estructural, voy a recordar que si yo quiero constelar el conflicto con mi mamá, el foco es mi aspecto del conflicto con mi mamá, no es mi mamá. Y también, como les decía, que hay un orden en el posicionamiento, el foco, que es desde el mundo, desde donde se mira la constelación, se posiciona primero la madre, en este caso sería representante de la madre luego, y lo que vamos a prestar atención es al in-between. Siempre miramos lo que pasa entre los elementos. Siempre la idea es mirar entre los elementos. Y hay algo que no dijimos todavía y que también es bien diferente con las constelaciones familiares Sol, que tiene que ver con que no preguntamos por sensaciones, sino básicamente por diferencias de percepción. Yo le puedo preguntar a una persona, a un representante, ¿no es cierto? De repente, este lugar para vos, si reposicioné, o de repente va a ocupar el lugar, por primera vez al ser posicionado, ¿este lugar para vos es mejor, igual, mejor, peor o diferente al lugar anterior al que estabas, o cuando estabas sentado antes de ser elegido como representante, o bien cuando desde en un reposicionamiento en relación a la posición anterior, o con el reposicionamiento de alguno de las otras personas que están en ese momento, en ese formato de constelación con el que se trabaja. Y hay algo que también quisiera aclarar, que en esto que decía Sol, ¿no? Que volvíamos a repetir sobre la ambigüedad, cuando hablaba como de ese ascensor, que gracias porque me parece que es de recordar esta metáfora, porque me parece que aclara muchísimo. A ver, es como si yo dijera, ¿quién sabe por qué piso estamos pasando con el ascensor? ¿Es el facilitador el que lo sabe o es el consultante? Y en realidad el piso por el que está pasando el ascensor, el único que lo percibe, lo entiende, es el consultante. Y realmente
el facilitador muchas veces está haciendo la constelación, siguiendo una constelación estructural sin entender qué es lo que está sucediendo, y uno ve, porque sí hay una conexión muy, muy importante con el consultante, hay una co-construcción entre el anfitrión y el consultante permanente dentro de la constelación estructural, donde no es un ser pasivo que recibe, como decíamos, por estas dos influencias que cité antes. El consultante tiene un rol muy activo, y esta mirada desde el consultante y la comprensión desde el consultante hace que este trabajo, además de ser este trabajo de las constelaciones estructurales, además de ser sistémico, fenomenológico, es también constructivista, basado en la filosofía constructivista, porque depende de la mirada del consultante, que es en realidad quien sabe esto que decíamos, a ver, ¿por qué piso estamos pasando? Totalmente, me encantó eso, Mabel. Y también esto que mencionabas, ¿no? Como de mejor, peor, igual, digamos, las preguntas que se hacen y que hace el que lleva a cabo la constelación, realmente son distintas. La primera vez que uno ve una constelación estructural en el estilo más tradicional, ¿no? Porque después también hay, así como hay facilitadores que tienen distinta impronta, también en el mundo estructural sobre todo quienes vienen de familiares, empiezan como a readaptarlos, y por otra parte vos mencionabas a la terapia breve centrada en la solución, digamos, hay muchas herramientas del enfoque estructural que utilizamos los facilitadores en constelaciones familiares también. Pero a mí me encanta esto que a veces sorprende las primeras veces que uno lo ve, como del lenguaje mejor, peor, igual, que no hace falta demasiada palabra, ¿no? Es chequear muchísimo cómo estamos con pequeños cambios que suceden. Y bueno, y pensar en esto, en cómo sorprende cuando lo vemos por primera vez, la verdad. Y también hay aportes que me parece que nos dan, que son muy interesantes a la hora de hacer la entrevista, que también vienen influenciados muchos de esos aportes por la influencia de Inso Kimberg y de Steve DeShazer, de la terapia centrada en la solución. Decíamos hoy, Solo decía con mucha claridad que a veces en constelaciones familiares, dependiendo del facilitador, y también lo hemos visto a Bert Hellinger en distintos momentos, ¿no? De qué manera antes preguntaba más, cuando hablabas de las constelaciones del alma, en el último tiempo casi ni preguntaba o hacía una o dos preguntas. Aquí, aquí quiere decir en las constelaciones estructurales, que de eso estamos hablando hoy en esta charla, preguntamos, hay un diálogo entre el facilitador y el consultante, que muchas veces puede estar, el consultante puede o no saber, como decíamos antes, exactamente qué quiere, ¿no? Cuando a veces los que venimos de la terapia gestáltica, a veces las personas pueden estar pasando clínicamente por momentos de impas, y en esos momentos de cambio, pero que todavía no han adquirido o no han llegado a un punto de cambio real, y que necesitan de soportes. Por ejemplo, podría ser la constelación del triángulo de valores muy indicadas, y podría, aun cuando no esté claro para el consultante, con algunas preguntas del facilitador, poder orientar, igual poder hacer una constelación.
Y también puede ser que el consultante no quiera decir cuál es el tema. Eso ocurre muchas veces, decíamos al principio, que son los mismos formatos que uno puede aplicar para temas clínicos, como para temas de organizaciones, empresas, laborales, o sea, que aquí hay un universo de herramientas que sirven para aplicar en distintas áreas, a diferencia de las constelaciones familiares, donde Bert Helling creó las constelaciones familiares y luego, junto a Gunther Weber, que luego Gunther siguió avanzando y, eh, digamos, dándonos todo un compilado metodológico y teórico acerca de la aplicación en organizaciones y empresas. Aquí son los mismos y muchas veces aplicándolos en las organizaciones y empresas o en un taller puede haber personas que no quieran decir cuál es el tema y aún así uno con algunas preguntas, esto que decía hoy, que es bien interesante, los aportes que nos pueden dar para pensar en algunas preguntas interesantes que uno puede hacer durante la entrevista. Y esto... Perdón, porque acá en un momento, o sea, por un lado te escuchaba y pensaba en cómo apuntan, acá queda más claro que las constelaciones estructurales apuntan a los recursos, ¿no? En las familiares también siempre nos vamos más fortalecidos, ¿no? Y tenemos más fuerza porque vamos de algo que está desordenado en nuestro sistema a un mejor lugar, pero en la estructural se puede ver con más fuerza, valga la redundancia, el tema de los recursos. Y recién preguntaban, por un lado nos preguntan si podemos escribir los nombres de los fundadores. Yo diría, yo no me animo, Mabel, vos No, mejor no, tampoco lo hagas. No, digo porque si escribimos en el celular por ahí se nos desconfigura, o después cuando vayas hablando yo creo, pero si no, nos pueden mandar un mensajito a la por fundación favor, y ahí con les todo pasamos. gusto. Sí, Con todo gusto les damos todos los nombres que acabamos de citar. Los nombramos porque también Matías e Insa también nombran mucho cuáles han sido sus raíces y sus pilares, los tienen presentes y nosotros también los queríamos tener presentes en esta charla que sí, estamos sí, sí. teniendo ahora. Así que se los pasamos, pero algo interesante también que comentaron, ¿no? Es que el cliente queda menos expuesto. Y es cierto en esto que vos contabas, o sea, por un lado, hasta se puede no contar el tema específicamente, y estos formatos permiten que igual se trabaje, y como sabemos que el consultante es lo esencial y quien puede ir tomando lo que va sucediendo, ¿no? Y en el ascensor y los distintos niveles que estamos trabajando, hasta incluso se pueden hacer constelaciones encubiertas. Sí, Exactamente, porque, por ejemplo, hay alguien que no quiere decir el tema, ¿no? Entonces, digo para que no quede en abstracto. Digo, sí, como para dar algún ejemplo, uno podría decir, bueno, ok, pero si pensáramos en tu tema, pensás que, un poco lo dije hace un rato, que tu deseo es querer salir de un lugar, ir hacia algún lugar o hacia alguna meta, o querer balancear algo en tu vida. Y esto que de repente estás pretendiendo, ¿alguna vez lo lograste? Estas serían preguntas por excepciones, por ejemplo. Y esto que de repente eh, supongamos, ¿no? Que en otros momentos yo podría decir, bueno, de 0 a 10, donde 0 es no logré nada, 10 logré aquellas cosas que quería. ¿En qué número de esa escala estás hoy? ¿Ok? ¿Y cuál sería tu estado deseado?
a qué número en la escala quisieras llegar. Y si lo lograras, ¿de quién te diferenciarías más? ¿De tu sistema familiar o en realidad, como es la pregunta original, a quién te parecerías menos de tu sistema familiar? O podríamos preguntar, ¿y si todo esto que hoy para vos es un problema, dejara de estar, ¿no? Ocurriera como viniera un milagro y automáticamente lo que hay desaparece. ¿Qué habría a cambio? Y todas estas preguntas, para nombrar algún ejemplo, ¿no es cierto, Sol? Es simplemente para ver que existen modos desde donde podemos también constelar esto, como vos hablabas, de manera encubierta. Las personas solamente van a conocer las respuestas. Yo podría decirle, bueno, imaginamos que esto hacia donde vos querés ir, ponerle un número, una letra, y quizás estemos trabajando con el foco, con un 1, con una A, con una C, con una J, que para nosotros no tiene un significado, pero sí lo tiene para el observador, para el consultante. Y otra vez, según lo que aparezca y resulte esa entrevista, será el formato que se utilice, y siempre lo que vamos a mirar es, como decíamos, es la relación entre los elementos. La relación entre los elementos, que es lo que constituye este lenguaje preverbal. Y la puesta en un espacio de esos elementos es lo que Matías dice que es una simulación. Por eso a veces cuando le preguntan qué es una constelación, él dice es una simulación grupal. Esto significa son elementos que representan el problema que trae el consultante, siempre enfocado hacia la solución. No estamos mirando de qué manera restituir un orden, sino estamos mirando de qué manera entrar al espacio de solución. Sí, 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 clarísimo, Mabel, clarísimo. Y bueno, las preguntas del enfoque estructural son maravillosas, realmente, porque producen mucho nivel de apertura, es algo hermosísimo. También pensaba en que es muy lindo ver una constelación estructural porque la manera, y algo muy hipnótico, ¿no? En su forma más tradicional, de ir repitiendo lo que cada representante dice, y se genera, bueno, se genera algo distinto a lo que sucede en las constelaciones familiares. Y volviendo a las constelaciones familiares, bueno, no las constelaciones específicamente, pero las temáticas que podemos trabajar con lo estructural, ¿no? El campo es amplísimo, Mabel, temas familiares, temas Absolutamente. morales, Eso quiero personales. trabajar. Herencias, temas educacionales, son las mismas herramientas aplicadas a esas distintas temáticas. Son formatos que están al servicio, que son multifuncionales, son multiuso, digámoslo así, y que pueden ser aplicados a distintas áreas. Sí, y acá Entonces, dicen, perdón, y acá dicen, al cliente se le despejan los velos que existen y no lo dejan llegar a su meta, que muy buena ha traído la palabra velos, porque también hay determinadas técnicas o herramientas, ahí corregimos vos, Mabel, ¿no? Que hablan de poder despejar a la meta, al foco, cuando algo está confuso, ¿no? Y hay todo un lenguaje con las manos, la mano cataléptica. claro. Bueno, eso todavía no hablamos, sí, a veces son velos, pero a veces también son bloqueos. Esto son a veces lo que podrían significar algunas de estas cuestiones que aparecen entre los elementos de un sistema. Y esto generalmente
son dos de las de lo que sería en constelaciones familiares, voy a usar una palabra de constelaciones familiares para no apabullarlos, sería alguno de los enredos que puede tener el foco. No se usa esta palabra, pero la voy a usar a discreción. Y me voy a tomar ese atrevimiento, pero como vos muy bien decís, no es, digamos, el único obstáculo, porque a veces el obstáculo puede también venir por ejemplo, de la meta, y puede haber como distintas, puede haber confusiones, puede, como hay distintas modos de caracterizar el lenguaje preverbal, o aplicándolo también a esto que, vuelvo a decir, son enredos y que ojalá podamos también verlos, seguramente lo vamos a ver el lunes 25. Con respecto a lo que vos decís, hay algo que en constelaciones estructurales usamos mucho más que en familiares, o usamos, que es como vos decís, ¿no? Usamos gestos, Usamos, por ejemplo, la mano cataléptica, que es una mano muerta, que parece como salida de nuestro propio cuerpo y que en realidad sería como, que es un símbolo y que muchas veces puede ayudarnos a representar elementos dentro de una constelación, porque es un símbolo también, como lo puede ser un representante, como lo puede ser un muñequito, o lo puede ser una plantilla o una silla. Y a diferencia de las constelaciones familiares, como Matías e Insa siguen trabajando, Matías últimamente ha desarrollado un trabajo muy interesante con los 5 animales, que es su último desarrollo, pero les decía que, ay, me perdí porque algo quería decir, ahora no me acuerdo, me quedé pensando. Igual estaba a punto de interrumpirte, no, pero ¿sabés qué me dio de repente confusión? Que yo creo que a la hora el vivo se nos va a cortar, y no sea cosa de que se nos corte y no nos podamos despedir, porque mientras pensaba que de todo, o sea, las constelaciones es espiritismo, no se trata de espiritismo, pero podemos invitar a todos al taller, ¿no? Del 25, que es a las 18, donde va a quedar, esta fue una charla introductoria de las constelaciones estructurales. En el taller vamos a mostrar algunos formatos, los vamos a hacer vivenciar algunos formatos, y bueno, y el mundo de las constelaciones estructurales es hermoso. Así que en una primera introducción, digamos, tiene muchas facetas y aristas. Por ahora tal vez los abrumamos un poco con información, pero me parece que igual va quedando claro esto de pensar en los formatos, que tienen una manera distinta, donde es el consultante el que va integrando lo que va sucediendo. Bueno, y dejar también algo de todas estas explicaciones para el taller, si te parece, Mabel. Con lo cual podríamos decir algunas palabras finales para cerrar, y los dejamos Bueno, con el... yo ojalá haya podido transmitir todo el entusiasmo que me dan, de la misma manera que transmitir las constelaciones familiares, también transmitir las constelaciones estructurales. Me encantaría que más gente los conozca. Aquí en Argentina también Daniel Pollack se ha ocupado mucho de poder hacerlo, hemos juntos también desarrollado en su momento, también Guillermo Echegaray, que nos ha ayudado a Constelando y a IPPT, con su presencia, dando también formaciones y talleres con constelaciones estructurales. Así que invitadísimos, invitadísimos para los que quieran, necesiten, quieran un poco introducirse en
estas temáticas los esperamos con mucho cariño y placer de poder compartir lo que sabemos, ¿no es cierto, Sol? Totalmente, Mabel, ahí hay mensajes lindísimos que están mandando, así que muchísimas gracias a todos, todas, y bueno, nos vemos el 25 y ya seguiremos enviando noticias más allá de nuestro taller del 25, de todas las actividades de la Fundación, y bueno, y para nosotras dos, que nos conocemos mucho con Mabel, es un placer total formar parte de Sí, la gracias, 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 Sole, como siempre, como siempre. Y gracias a todos por apoyar las actividades de la Fundación. Bueno, Mabel, adiós, adiós a todos, nos vemos el 25 Gracias por seguramente. estar. Adiós, adiós, hasta la próxima. Adiós.